Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, tanto a los que están acá presencialmente como a los que se están conectando. Bienvenidos a este encuentro titulado Radiocirugía sin búnker, una visión del futuro, innovación y perspectivas clínicas. Mi nombre es Manuel Robles, soy físico médico y me desempeño en el área de aplicaciones clínicas y de docencia de la científica. Y hoy nos convoca un tema central en el presente y futuro de la neuroradiocirugía, como cómo la evolución de las plataformas dedicadas a este tipo de tratamientos están ampliando la posibilidad de acceso, la precisión y las implementaciones clínicas. Yo recuerdo cuando empecé mis estudios como físico médico, uno de los primeros tratamientos que aprendí a planificar en radioterapia fueron tratamientos de holocráneo. Y creo que es por la sencillez. Después de todo, los tratamientos del cráneo o del cerebro en su totalidad son dos campos laterales, 30 grays, 10 fracciones. Eh, y yo me preguntaba, siempre fui bastante curioso y me preguntaba, ¿qué tan seguro, qué tan bueno es irradiarle toda la cabeza a una persona? Porque después de todo el cerebro es, bueno, básicamente nuestro órgano más funcional, ¿no? Y es verdad, es un tratamiento que no tiene una finalidad curativa, sino más paliativa, y tiene bastantes toxicidades asociadas, ¿no? Entre las que destacan el deterioro cognitivo, el daño a la cóclea, entre otras. En ese entonces en la clínica se hablaba de radiocirugía, pero se hacían contadas radiocirugías al año. Y para cuando terminé mis estudios, 4 años después, básicamente estos tipos de tratamientos ya no se hacían. Si había alguno era ya con protección de hipocampos, que era ya un avance, pero incluso así eran muy pocos. Y sí hablábamos de 5, 6, 7, hasta 8 radiocirugías por semana. Es una transición en la que seguramente muchos la han transcurrido, se sientan familiarizados, hay otros que la están transitando y aquellos que todavía no, espero que lo hagan pronto. Em, pero bueno, a lo largo de este encuentro vamos a revisar los fundamentos clínicos que sustentan la radiocirugía moderna, vamos a recorrer la evolución de estas plataformas dedicadas y vamos a analizar la perspectiva global de una disciplina que continúa hoy en día transformando la forma en que tratamos diversas patologías intracraneales. Para ello, contamos con un referente de primer nivel internacional y es un honor para mí presentarles al doctor Kita Salavanda, uno de los especialistas más reconocidos en neurocirugía y radiocirugía a nivel internacional. Su labor como neurocirujano, docente, investigador, sumado a su liderazgo en sociedades científicas y programas de formación internacional, lo han convertido hoy en una de las voces más influyentes en la evolución de la radiocirugía moderna. El doctor Quito Salavanda se desempeña como director médico del Instituto de Radiocirugía Avanzada IRCA y es jefe de neurocirugía del Hospital Viamed Santa Elena en Madrid, España. Tiene ya más de 4 décadas de trayectoria y ya lleva más de 5.000 pacientes tratados mediante técnicas de radiocirugía. Y bueno, el doctor Quito Salavanda dará una presentación de, bueno, justamente de los avances, específicamente con SAPEX en la clínica. Así que al finalizar la presentación va a haber un espacio de preguntas y respuestas para que, bueno, puedan evacuar cualquier duda que les quede. Doctor Salavanda, es un verdadero placer contar con su presencia. Muchas gracias y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Lo veis bien, ¿no? En la pantalla. Mm, Aún no lo estamos viendo. Aún no estamos viendo. A ver ahora. Espera, voy a salir y volver a cargar la Sí. presentación para ver si se puede ver bien. Mm, Antes se estaba compartiendo muy bien. Ujú. Ahí Ah, compartió, solo que estaba compartiendo el Zoom. espera un momento porque está... un momento, por favor. Sí.
Y ahora, ¿ahora? ¿Lo veis? Perfecto. A ver. Ponga la presentación. A ver, ahí va. ¿Lo tienes? Ah, ¿Y ahora lo tenéis? un segundo. Ahora sí. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Quería empezar un momento por la tragedia que ha ocurrido hoy en Venezuela para dar un fuerte abrazo a todos mis compañeros médicos, todos los amigos de Venezuela por esa tragedia tan grande, dar ánimos. Y en segundo lugar, quería decir, Manuel, que cuando tú hablaste de radioterapia craneal, hablaste de tratamiento principalmente de metástasis cerebrales y el tiempo de la radiocirugía ha pasado de las metástasis cerebrales en muchas otras patologías, es decir, que ni siquiera lo podemos tratar con lo que antes hacíamos de tratamiento con holocráneo, es decir, que ha cambiado mucho la radiocirugía, porque empezó la radiocirugía no como una patología de tratamiento oncológico. En realidad, la radiocirugía empieza en la sexta década del siglo pasado como un tratamiento funcional y después, poco a poco, los oncólogos médicos o oncólogos radioterápicos utilizaron los conceptos de un tratamiento con alta dosis de radiación para tratamiento de metástasis cerebrales, pero empieza como un tratamiento funcional, pasa a un tratamiento oncológico y ahora la gama de tratamientos de radiocirugía es mucho más amplia, pero entramos en un concepto de radiocirugía que es un concepto diferente, aunque es radioterapia, la radiocirugía es una cosa diferente, es un tratamiento radioterápico, pero de una alta precisión submilimétrica y tiene el carácter ablativo en algunas patologías oncológicas, pero no en todas las patologías. Por ejemplo, en patología funcional tiene un otro concepto que sabemos ahora que es neuroradiomodulación, y en la patología vascular no tenemos un carácter ablativo, sino tenemos un carácter proliferativo. Entonces, quiero explicar con eso que muchos oncólogos ven como un tratamiento de radioterapia en tumores malignos, pero eso es cierto, no es cierto. La gama de tratamiento es mucho más amplio y esta tecnología nos ha permitido no solo tratar tumores malignos como metástasis, gliomas de alto grado, tumores óseos, recaídas de tumores de ORL, pero también patología vascular, malformaciones, cavernomas, tumores benignos como meningiomas, vanomas, adenoma de hipófisis, y después hemos ampliado la gama de tratamiento en patología funcional, que es, yo creo, uno de los aspectos más positivos de la evolución de la radiocirugía últimamente, que requiere una tecnología dedicada para tratamiento de neuralgia, de triquémino, TOC, epilepsia, dolor oncológico y muchas otras patologías. Bien, ¿cómo hemos llegado en el TAP? La historia de la radiocirugía incluso empieza en países como Argentina. Tenéis que saber que uno de los pioneros de la radiocirugía ha sido Betty. Y después, como empieza con la radioterapia con aceleradores lineares, después se expande en Suecia con equipos específicos que se descubrieron ahí, como lo de las laser de Gamma Knife. Hicieron también intentos antes de partículas pesadas, pero no resultaron tan positivos. Y después de aceleradores lineares, después de Gamma Knife, en el año 1999 se instala en Stanford el primer CyberKnife, que fue diseñado por el padre del TAP también, que fue el primer CyberKnife de John Adler,
que lo diseñó e instaló la primera vez en la radio en la Universidad de Stanford. En el año 2009 empiezan los primeros trabajos de desarrollo del TAP-X y en realidad el TAP-X se instala en el año 2019 por la primera vez en Estados Unidos. Es decir, que tenemos un desarrollo progresivo de la tecnología. Cuando nosotros instalamos nuestro TAP-X, el Instituto de Radiología Avanzada fue el primero y único equipo en España que presenta una precisión submilimétrica. Ya sé que Manuel va a hablar de características técnicas del TAP. Yo voy a pasar así por encima para explicar un poco las virtudes de ese nuevo equipo. Y además tenemos que saber, quiero explicar que John Adler, cuando diseña el TAP-X, el famoso neurocirujano, una mente brillante que une la tecnología con los conocimientos médicos, John Adler hace un matrimonio entre CyberKnife y Gamma Knife porque quería crear un equipo que sea sin guía estereotáxica, con alta precisión y tratamientos específicos de tumores cerebrales. Entonces lo que hace John Adler es recoger las cosas buenas de los dos equipos, de Gamma Knife y de CyberKnife, y lo implanta en un nuevo equipo que se llama el TAP-X. Bueno, en realidad el TAP-X, como una forma de pensar, es como la CyberKnife porque tiene un control de posicionamiento con imagen guiada en tiempo real, pero tiene una característica muy importante que está autoblindado. Y sobre todo, no olvidéis lo que estoy diciendo ahora, control de dosis de salida y seguimiento on time. Lo que son radiofísicos, oncólogos y neurocirujanos, tenemos que saber claramente lo que damos al paciente. ¿Qué dosis? Pero no solo lo que nosotros damos al paciente en un equipo, en un planificador, pero lo que recibe el paciente en realidad. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, de tratamiento con Gamma Knife de una neuralgia del triquémino. El tiempo de tratamiento en un aparato que tiene los fuentes de cobalto 3 o 4 años podría tardar 2 horas, 2 horas y media. Entonces, en este caso, digamos, de hace mucho tiempo, digamos, la dosis absorbida de lesiones cerebrales nosotros no lo podemos calcular porque el cobalto pierde su eficacia de irradiación. Entonces, con el sistema de TAP-X, que tenemos dos aceleradores lineales que se ponen en una posición horizontal y vertical, nosotros podemos tener posibilidad de irradiación de las lesiones cerebrales que en realidad nunca lo hemos tenido anteriormente. Funciona, como yo he dicho, de una planificación inversa. Tenemos 8 colimadores de 4 a 25, ahora estamos sacándolo. Otro colimador de 3 milímetros para poder irradiar en una forma más precisa, sobre todo lo utilizamos en la patología funcional. Y tiene lo que he dicho anteriormente, el tracking, que tiene un auto-alignment del cráneo, hacemos de ahí RT en tiempo real y tenemos 3 grados de libertad, longitud, pitch y yaw. Hacemos una dosimetría en tiempo real con una precisión submilimétrica. Como veis en esta pantalla, tenemos todo lo que nosotros hacemos con el TAP. Aquí, de este rosco que tenemos aquí, nosotros podemos coordinar en el sistema de planificación todo lo que hacemos. En realidad, nosotros en Madrid hacemos una cosa un poco diferente, que unificamos lo que se llama Brain Elements en el sistema de planificación del TAP, donde hacemos todo el sistema de fusión, pero no solo los sistemas de fusión, que son la fusión deformable, que es muy interesante para el tratamiento, para fusionar muy bien entre TAC y resonancia magnética, pero también hacemos, como veis aquí en la derecha, que lo vamos a explicar más adelante, lo que se llama la secuencia tramo cleaning contrast, que nos ayuda mucho para el tratamiento de los gliomas y de las metástasis cerebrales. Como he resumido anteriormente, uno de los puntos más importantes son el tratamiento de metástasis cerebrales que nos atraen tanto, que son importantes realmente, pero no son los únicos, ¿no?
metástasis cerebrales son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central, entre 10 y 40% de los pacientes oncológicos presentan metástasis cerebrales y tiene una incidencia en aumento, porque hacemos más resonancias magnéticas, porque hemos conseguido tener una más alta supervivencia de los pacientes por el control de enfermedad primaria, y eso nos hace de tener más lesiones metastásicas que evidentemente metástasis cerebrales. Las primeras son de cáncer de pulmón, después vienen de melanoma, después de cáncer de mama, de cáncer renal y de cáncer colorectal. En nuestro centro, en 2 años, 3 años de experiencia, nosotros hemos tratado 350 pacientes. Como veis, aquí lo que más que hemos tratado son neuralgias de trigémino. Es una patología muy importante y ahora la radiotruquía está en la primera línea de tratamiento de la neuralgia de trigémino, y después ya evidentemente entran las metástasis cerebrales, meningiomas y gliomas de alto grado. Hemos tratado 47 gliomas de alto grado y hemos aumentado la media de supervivencias por encima del STUP en alrededor de 9-12 meses. Eso es un hito en el tratamiento con radiocirugía de las lesiones malignas. Bien, hablaste antes de tratamiento con holocráneo. Yo creo que ya es una historia de pasado. No solo que es una historia de pasado, pero incluso con la protección del hipocampo, nosotros no le damos ventajas al paciente cuando tratamos con holocráneo, porque es evidente que no tenemos mejor control local, tenemos más toxicidad y no tenemos incluso un control a distancia de las lesiones actuales. El problema de metástasis cerebrales es que pueden ser metástasis cerebrales que surgen después de 2 o 3 meses y la radioterapia holocranial no puede defender o no puede tener efectos sobre las metástasis cerebrales consecutivas. Tenemos un concepto básico de radiocirugía, como es esta publicación, muy interesante en el tratamiento de metástasis múltiples, y las conclusiones es que el tratamiento con radiocirugía de metástasis múltiples tiene el mismo control que la radioterapia holocranial, pero sí que tiene un aumento de supervivencia y sobre todo tiene mejor calidad de vida de los pacientes. Si hablamos de metástasis múltiples, que es siempre lo que definen los oncólogos cuando hacen una radioterapia holocranial, nosotros hemos comprobado que podemos tratar hasta 20 o más metástasis cerebrales. En mi experiencia yo he tratado 25 metástasis cerebrales, es decir que tenemos una posibilidad de tratar en forma consecutiva muchas metástasis cerebrales y no tenemos una diferencia muy grande entre el tratamiento de 5 a 10 a 11, 20 metástasis cerebrales. Yo os voy a demostrar los casos clínicos de un paciente que venía con una pareja importante, con un cáncer de esófago, que sabéis que es un cáncer muy agresivo y muy radioresistente, que en el norte de España le habían dicho que no podrían hacer nada con él, incluso ni siquiera habían intentado hacer una resonancia magnética de control, y nosotros, cuando viene a nosotros con la idea que si podemos hacer algo, tenía 7 metástasis cerebrales el paciente, y nosotros lo tratamos, las 7 metástasis cerebrales, y como veis aquí la respuesta ha sido fabulosa. Es un caso muy bonito en mi historia como médico, porque es cierto que el paciente después de un año muere por una diseminación de enfermedad primaria, pero tuvo una supervivencia que con una muy buena calidad de vida. Muy buena calidad de vida, que nos llamaba desde la Plaza Mayor de Bilbao tomando una cerveza, y ha vivido con su mujer y con su hijo, aunque sabía que tenía una enfermedad muy grave, pero que nosotros lo pudimos tratar con mucho éxito. Y además su mujer
pide 1 año de excedente al trabajo para hacer ella misma divulgación de tratamiento con radiotruquía en tumores cerebrales. Como veis aquí también la respuesta que tiene es fabulosa después de radiotruquía. Ese es otro caso que tiene 24 lesiones, metástasis cerebrales. Nosotros hacemos radiotruquía en cada una de las lesiones con una fracción de 18 Grays. No lo hicimos en el mismo tiempo. Tuvimos que hacer en 2 días el tratamiento para no cargar mucho al paciente, pero con unos resultados muy, muy positivos y además protegiendo muy bien el cerebro y sin tener toxicidad. Eso es muy importante cuando nosotros comparamos la radiotruquía con la radioterapia holocranial. Este caso es fácil en el punto de vista conceptual, pero no es fácil en el punto de vista técnico, porque irradiar esta metástasis en la periferia, no todos los equipos lo pueden hacer muy bien. Y nosotros a esta paciente que tenía una afectación del campo visual, tenía mucha cefalea, tenía una lesión muy grande, le hicimos un tratamiento con radiotruquía hace 2 años. Le hicimos en 3 fracciones, 9 Grays por fracción, vamos a 27 Grays y aquí tenéis la respuesta. Y la paciente, han pasado casi 3 años de su tratamiento, no tiene ningún tipo de recaída, evidentemente porque también se controló la enfermedad local. Ese también es un caso de un carcinoma de Kapoor. Yo también estoy orgulloso de este caso de un paciente que venía con una parálisis de tercer par, con ese tumor que está justo metido en el seno cavernoso, con una calidad de vida muy mala por la falta de visión y tenía que girar la cabeza para poder hablar con la gente. Le hicimos un tratamiento con radiotruquía en 5 fracciones, 6 Grays por fracción, y eso ocurrió hace 3 años y como veis aquí en la resonancia de control no tenemos ninguna evidencia de una recidiva tumoral y la calidad de vida del paciente es fabulosa. El paciente ha recuperado totalmente su tercer par craneal y hace una vida absolutamente normal. Ese es otro caso que yo quería demostrar de una metástasis de órbita. La señora viene con una exoftalmia, tenía una lesión era muy difícil desde el punto de vista de planificación, pero era muy irregular esta lesión. Como veis, tiene una irregularidad enorme y sobre todo, por otro lado, estaba muy cerca de la vía óptica y del quiasma óptico. Nosotros le hicimos una muy buena planificación de la paciente y la paciente mejora en forma espectacular, empezando por la exoftalmia que tenía y por los dolores que tenía en el ojo. Aquí tenemos la planificación que hicimos y vemos a la derecha en la resonancia magnética de control que vemos una reducción importante de la lesión. Ese es otro caso muy bonito de una metástasis en el nivel de C2. Son metástasis complicados para tratar y nosotros lo hemos tratado en una dosis única con alta precisión, sin un tipo de déficit neurológico, con una evolución muy favorable. Aquí podéis ver la forma de planificación y en la derecha vais a ver también cómo ha reducido la lesión después del tratamiento con radiotruquía sin tener ningún tipo de déficit neurológico. Y hemos dicho anteriormente que hablamos de los tumores malignos, pero importante también son el tratamiento de los tumores benignos. Por ejemplo, en este caso de este meningioma perióptico. En ese meningioma perióptico fue uno de los primeros tratamientos que hicimos con el equipo de TAPX hace 3 años y pico. Entonces la paciente tenía una afectación campimétrica, tenía una visión tubular por la compresión que hacía el meningioma sobre el nervio óptico. Nosotros hicimos un tratamiento preservando en una forma espectacular el nervio óptico, tratando el meningioma en 5 fracciones de 25 Grays. Y aquí tenéis la reducción que tiene la señora de este meningioma, que no es lo que pretendemos en realidad. Pretendemos en los tumores malignos, nosotros pretendemos que no vayan a crecer los tumores benignos, pero en este caso el tumor
se ha reducido de una forma espectacular en la clínica neurológica del paciente por la exoftalmia, porque no tuvo ningún tipo de afectación de nervio óptico. Este es otro caso muy bonito de un schwannoma vestibular, que era un tumor relativamente grande de un Cross 3. Nosotros le hicimos un tratamiento con 12.5 Grays en dosis única. Hemos bajado la dosis en los neurones acústicos. Cuando yo empiezo a hacer tratamiento con la cirugía y vamos a una dosis de 14 Grays, vimos que la dosis de 14 Grays tuvimos problemas en la afectación tanto de nervio de audición como de nervio facial. Lo reducimos 13, ahora vamos el 12.5. La media mía de tratamiento de lesiones de neuronoma acústico es alrededor de 12.5 Grays con muy buenos resultados. Eso es la planificación. Tenemos mucho cuidado en este caso, la preservación de la cóclea, porque es muy importante preservar la cóclea, donde es una de las claves de tratamiento con la cirugía, porque irradiando más de 5, 4.5, 5 Grays la cóclea según el volumen, podemos tener una afectación en la audición del paciente y preservar muy bien los órganos de riesgo. Y como veis aquí, en la forma de entrada de los assets son múltiples. Tenemos casi 1.600 posibilidades de entrada en radiación. Eso es un dato muy importante porque nos da a nosotros la posibilidad de conformar bien la irradiación en las lesiones, sobre todo en las lesiones que están muy cerca del órgano de riesgo. Y aquí tenemos, como veis, la reducción de la lesión. Vuelvo a repetir que tenemos que tener en cuenta que los tumores benignos, el fin de la radiocirugía no es hacer desaparecer la lesión, no es igual que los tumores malignos, pero sí que control de crecimiento. Y hay muchos casos, como hemos visto últimamente, que no solo controlamos el crecimiento de la lesión, pero también nosotros vemos que el tumor se empiezan a reducir. Ahora entramos en un tema muy interesante. Nosotros hemos publicado un artículo muy interesante que es la reedición en gliomas de alto grado. La radiocirugía en los gliomas de alto grado siempre ha sido antes un tabú. Es decir, que nadie irradiaba o reirradiaba los tumores, los glioblastomas. Nosotros no solo hemos intentado reirradiar por radiocirugía los gliomas de alto grado con la tecnología que tenemos, pero también tratar como una radiación primaria en algunos casos que yo les voy a explicar, y eso lo hemos plasmado en esta publicación muy interesante. Aquí tenemos una serie de publicaciones que apoyan la reirradiación en los gliomas cuando ha pasado por lo menos 6 meses de tratamiento con la radioterapia convencional que hacemos con el sistema del STUB con quimioradio. A partir de los 6 meses nosotros intentamos hacer un tratamiento con radiocirugía que también estaba basado en diferentes publicaciones. Nosotros evidentemente nos basamos en las publicaciones que hacen una metaanálisis sobre la supervivencia y la toxicidad, y vemos que también aumenta bastante la supervivencia, pero sin tener una alta toxicidad. Ahora lo que estamos hablando nosotros, no solo hacemos una combinación muy interesante entre la radiocirugía con hipertermia. Hipertermia es un tratamiento que es fácil, es un tratamiento que no es agresivo. La hipertermia favorece tanto el efecto de la quimioterapia como amplía el efecto de la radioterapia y la radiocirugía en este caso. Nosotros precisamente en esos tipos de pacientes hemos hecho una combinación de la radiocirugía con hipertermia con resultados muy buenos. En la publicación que hemos dicho, nosotros tenemos la primera publicación de 11 pacientes, tenemos una mediana de control de 7 meses, de 12 a 13 meses, y 4 pacientes nos mueren durante el seguimiento, solo 4 pacientes, y la supervivencia global a los 6 meses fue de casi 80% en los pacientes, y si hablamos de la toxicidad, tenemos una mejoría de 37%,
quedan estables 27% y empeoran solo 36% de los pacientes. Ese es un caso muy interesante de un tratamiento de glioblastoma de un paciente que tenía un tumor que era temporal, como veis aquí, temporal derecho, pero en la periferia. En la periferia, este tumor temporal de la periferia fue operado y irradiado con estándar, con quimioterapia, y aparece esta lesión nueva que está en los ganglios basales. Los médicos del hospital que venían le habían dicho que no podrían hacer nada sobre esta nueva lesión. En realidad no era una recidiva local, sino era una recidiva a distancia. Y nosotros lo que pensamos es que este paciente, si no lo tratamos, tenía un margen de sobrevivencia de 1 o 2 meses. Y hablando con los pacientes les decimos si hicimos un tratamiento primario sobre este tumor. Evidentemente que este tumor había recibido una dosis cuando se hizo el tratamiento de radioterapia fraccionada, convencional con 60 Grays, pero no había recibido una dosis ablativa, y por eso nosotros hicimos un tratamiento con primarios sobre esta nueva lesión. Y utilizamos una técnica que todos lo conocemos y tenemos que intentar aplicar, que es el clearing closure o clearing contrast, para ver si el tumor retiene y para diferenciar entre necrosis y crecimiento tumoral. Y lo hicimos, visualizamos muy bien lo que es tumor y lo que no es, como veis aquí, y lo hicimos tratamiento con radiocirugía, le dimos 30 Grays. Después de unos meses vimos que el tumor, como veis aquí, ha mejorado mucho, casi había desaparecido, no captaba casi nada contraste, pero el otro tumor que lo habían irradiado anteriormente con el esquema de Stupp y con 60 Gray empieza a crecer otra vez. Entonces, sí, sobre este tumor nosotros aplicamos la reirradiación, también con la misma filosofía de 60 Gray. Este paciente nos pedía ir de vacaciones con su hija, con su familia, se fue de vacaciones con su hija, con su familia, ellos vivían en Madrid, se fueron a Francia de vacaciones, y después de 1 año y 2 meses el paciente recae de las 2 lesiones, pero la calidad de vida que lo dimos hasta el último mes, el paciente tenía una excelente calidad de vida. Aquí tenéis la respuesta de los 2 tratamientos, que fue 6 meses después del segundo tratamiento, y como veis que evidentemente había tumor, pero no había un tumor activo. Y no hablamos después de malformaciones arteriovenosas, que la radiocirugía ha demostrado que tiene una gran eficacia. Yo os voy a demostrar el caso de una chica joven de 21 años. Esa chica joven tenía una malformación en el cuerpo calloso que le hizo un sangrado intraventricular. Se intentó hacer una embolización de esta chica joven y no pudieron cerrar toda la malformación, y vienen con nosotros con esta malformación tan profunda y que le ha producido un importante déficit neurológico. Entonces nosotros decimos radiocirugía con dosis única con 18 Grays, y en un año la paciente mejora. Hay una desaparición de la malformación arteriovenosa, o como esta otra malformación arteriovenosa que está cerca del seno, que le hicimos tratamiento con radiocirugía. Como veis, en esta irradiación después de 1 año tenemos una completa obliteración de la malformación arteriovenosa. Ese también es un caso muy importante en mi vida como médico, de esta malformación arteriovenosa gigante que está justo en la zona motora, está en el lado derecho. La paciente tenía una hemiparesia izquierda, tenía crisis epilépticas, y tenía una malformación muy difusa. Nosotros hicimos un tratamiento con radiocirugía en 30 Grays, 5 Grays por fracción. Después de 6 meses tenemos una reducción 50% de la lesión. En 1 año, desaparición total de la lesión, como veis, y la paciente recupera totalmente el déficit neurológico y hace una vida normal, teniendo todavía protección con quebra para las crisis epilépticas. Ahora quiero hablar de un otro concepto, que es radiomodulación en el dolor. Nosotros hemos pasado de este concepto de hacer
la radiocirugía solo ablativa, ablativa, ablativa. No, no es solo ablativa. Nosotros estamos viendo que tenemos otro efecto muy positivo en la radiocirugía o, por ejemplo, en el dolor, que podemos interrumpir o destruir el circuito neuronal de dolor. Y eso lo podemos hacer irradiando con dosis alta de radiación. En esa diapositiva podéis ver que tenéis en el lado izquierdo tenéis un nervio triquémino que no está tratado con radiocirugía. En el lado derecho tenéis que ver un nervio triquémino que sí que está tratado con radiocirugía. Lo que hemos hecho en este caso, nosotros hemos modulado el impulso de dolor preservando la funcionalidad del nervio triquémino. Y eso es muy importante aprender y saber, pero tenemos que hacer con muy alta precisión. Nosotros también hemos plasmado nuestra experiencia en tratamiento de la neuralgia de triquémino. Como habéis visto, nosotros hemos tratado casi 90 pacientes. Somos el centro de referencia de tratamiento de triquémino en España con una amplia experiencia y con muy buenos resultados. La dosis que utilizamos es 90 grays. Aquí tenéis 82 pacientes tratados y tenemos una respuesta positiva en los pacientes de 80%. Las causas de neuralgia de triquémino podrían ser diferentes y cada día nosotros estamos viendo que tenemos también por problemas dentales o por tratamientos quirúrgicos en la boca. Ha aumentado mucho porque la gente ahora está controlando mejor la boca, los dientes, tienes muchas manipulaciones dentales y producen también neuralgia de triquémino que están en el segundo nivel de casos de neuralgia de triquémino. Hemos dicho que con el tratamiento con triquémino la experiencia es muy amplia, con muy buenos resultados y no solo hemos controlado el dolor, pero también lo que hacemos es quitar en forma gradual todo el tratamiento que toma el paciente. Eso es un caso muy importante de alta precisión, como veis aquí, del tratamiento de un nervio triquémino y los resultados son verdaderamente muy, muy positivos. En eso también tenemos una mujer de 52 años con neuralgia de triquémino de segunda y tercera rama, un control de dolor muy pobre con múltiples radiofrecuencias. Hacemos un tratamiento retrograsseriana con radiocirugía y la paciente en una forma espectacular en 2 días mejora del dolor. Aquí tenemos la planificación de tratamiento. Aquí son los resultados que nosotros hemos plasmado en este estudio. Y vuelvo a repetir, tenemos 80% de los pacientes en 2 semanas mejoran del dolor y empezamos sin medicación o bajando la dosis de tratamiento. También os voy a explicar un caso que es muy bonito, que lo podemos conseguir hacer con el sistema de ZAPX, que es muy difícil de hacer con el resto de los sistemas, que en una neuralgia de Arnold. Esa señora había probado todos los tratamientos posibles, infiltraciones, radiofrecuencia, tratamiento médico, y nosotros pudimos hacer una radiocirugía de ese nervio Arnold en un punto muy importante de la salida de la raíz de C2, y la paciente en 2 semanas mejora totalmente de su dolor. Le queda un poco de acorsamiento en el trayecto de nervio Arnold, pero una paciente que tenía años con esa neuralgia que era imposible controlar. En otro caso, yo quiero hablar de dolor oncológico de pacientes no terminales. Nosotros hemos hecho una estructura para tratamiento de dolor oncológico buscando los targets que podemos hacer desde hipofisectomía en el triple target de dolor para muchos pacientes, tratando una dosis de 90 a 120 grados o también en cíngulos bilateral, teniendo el concepto de radiomodulación, cortando el circuito de dolor, que es la cosa más importante que nosotros lo podemos hacer. Este es un caso de un tratamiento de la hipófisis, de hipofisectomía en el tratamiento del dolor.
También podemos tratar lesiones psiquiátricas, lo que se llama la radiocirugía psiquiátrica, como el TOC, que se llama el TOC, que es trastornos obsesivos compulsivos, y las publicaciones son muy pobres, porque con TAP todavía no tenemos, pero estamos basando en la historia que tenemos de Gamma Knife en tratamiento. Aquí tenemos los centros de radiación que nosotros lo podemos hacer. Podemos entrar también en el radiación de cápsula interna, produciendo la capsulotomía anterior. ¿Cómo funciona la neuromodulación? Tenemos una zona de radiación que produce necrosis en la radiocirugía, pero la neuromodulación se produce en la zona alrededor de necrosis. En conclusión, TAP es una nueva tecnología diseñada para la radiocirugía craneal y cervical que se caracteriza por un flujo de trabajo rápido y sencillo. Tiene un excelente gradiente de dosis, lo cual optimiza la protección de órganos de riesgos, especialmente lesiones múltiples y pequeñas. Las indicaciones fundamentales son tumores malignos, tumores benignos, patología funcional y patología vascular. Y quiero terminar con estas 3 diapositivas que dicen, Albert Einstein decía, ¿por qué esta magnífica tecnología científica que ahora trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es que simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla continuos. Y también decía Einstein que las cosas no cambian, se actúa siempre en la misma manera. Eso es un concepto muy importante que nosotros tenemos que desarrollar, nuevos conceptos, nueva tecnología. Aquí tenéis una cosa muy bonita de esas 2 niñas, como veis aquí, que estaban viendo unos cálculos que hacemos con TAP. Y yo decía que estas niñas verdaderamente están viendo el futuro de la tecnología, el futuro del TAP. Pero sobre todo no es la tecnología, son la gente que utiliza esta tecnología. Porque como decía el gran Lars Lexer, a fool with a tool is still a fool. Y muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. La verdad es que es súper enriquecedora la presentación. Hay unas preguntas en el chat, si no me equivoco. Si alguien acá tiene alguna pregunta, le podemos pasar el micrófono y pueden hacerlo también. A ver, mi compañera ahora va a pasar a leer Veo las aquí que tengo preguntas. unos buenos amigos. Os quiero saludar. Un placer Y veros justo de distancia, pero es un gran placer veros. te digo la pregunta que hay en el chat. Quita, soy Tuani, justo no me veo en la cámara, pero un gusto. Sí. Bueno, en el caso de las patologías benignas, con una larga supervivencia esperada, ¿cómo se evalúa el beneficio-riesgo de los efectos tardíos en la radiación? Vamos a ver, si hablamos de efectos tardíos, estamos hablando de lo que se llaman los tumores radioinducidos, ¿no? En realidad, porque esos son los grandes efectos tardíos o las críticas que se hacen a la radiología. Pero yo creo que eso es un poco una historia sin fin, pero que no es muy real. Mira, yo en mi vida he tratado no 5.000, alrededor de 6.000 pacientes con radiología, alrededor de 6.000 pacientes, y he visto solo 2 casos que he tenido unos tumores para decir radioinducidos. Uno, he tenido en tratamiento de una malformación arteriosa que debajo de la lesión desarrolló un glioblastoma y que no lo desarrolló según los criterios de tumores radioinducidos, lo desarrolló en 2 años. Y en un caso he visto que un neurinoma acústico se convirtió después de 1 año y medio en un neuronoma acústico maligno. Es decir, que el porcentaje de los tumores radioinducidos a largo plazo con la radioterapia que se convierten en tumores malignos es muy baja. Según la literatura es 0,7 por 1000, pero en mi caso que he tratado alrededor de 5.900 y pico, he tenido solo 2 casos, es decir que es un poco una crítica vacía. Lo importante es que nosotros tenemos que solucionar el problema del paciente y siempre en un tratamiento médico hay un riesgo. Es decir, que yo no veo esto como una
como un impedimento a hacer tratamientos de los tumores benignos, en absoluto. Excelente. Les invito a presentarse también. Hola, Kita, un placer saludarte, verte por Hola lo Andrés, ¿cómo menos por estás? Sí. videollamada. Muy bien, muy bien. Felicitarte por la exposición, un genio como siempre. Y escucha, tengo una pregunta para hacerte. Em, ¿Cómo manejás aquellos pacientes que son un poco claustrofóbicos? Porque tengo entendido que eso es bastante cerrado. Yo no he ido a verte, no he ido a visitarte, o sea que no sé cómo realmente funciona. ¿Y cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, irradiar? Vos dijiste el otro día, recién que hablaste de 20 lesiones aproximadamente y lo dividiste en dos. 24. Ahí va, 24, perdón. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer el tratamiento? Repartido igual, pero ¿cuánto tiempo está el paciente? Bueno, empezamos por primero. Es cierto, digamos, el concepto de claustrofobia, en los 350 pacientes yo he tenido que hacer, creo, 2 o 3 pacientes con sedación. Normalmente que los pacientes que aguantan hacer una resonancia magnética, ojo lo que estoy diciendo, que aguantan hacer una resonancia magnética tienen muchas facilidades para hacer un tratamiento con radiocirugía, porque cuando el espacio que tienes para hacerlo en el TAP-X es para abrir las dos manos. Es decir, que no llegas a tocar, digamos, el cubo. Es decir, que hay un espacio grande. Pero en los pacientes que tienen... yo soy claustrofóbico. Yo, por ejemplo, no puedo hacer una resonancia magnética. Yo para hacer una resonancia magnética tengo que tomar unos tranquilizantes y todo, irme metido en el TAP. Y evidentemente que ese problema lo puedo solucionar, dar al paciente un poco de Lexatina antes del tratamiento, 15-20 minutos, pero en todos esos pacientes, 350, yo he tenido 3 pacientes que tuve que hacer con sedación, nada más. Y dos de ellos eran pacientes que venían con una situación clínica grave, no porque tenían claustrofobia. De la segunda pregunta es que cuando nosotros tratamos metástasis, 21 metástasis, la inmensa mayoría son dosis única. Dosis única en una metástasis cerebral tarda 5 minutos con el TAP. 5 minutos. Es cierto que cuando tú tratas con un acelerador lineal, con un turbín, con un movimiento, tú puedes tratar en el mismo tiempo muchas lesiones, pero también es cierto que aumenta la dosis integral en el tratamiento del cerebro. Es decir, que tú tienes que valorar cuál es el beneficio en el tiempo de 5 minutos o aumentar la dosis integral sobre el cerebro. Es decir, que esta evaluación es importante. Mira, en la radiocirugía tiene importante el tiempo individual de tratamiento. ¿Qué quiero decir? Que evidentemente un paciente, si lo mantienes 1 hora y media, en el aparato piensas que estás tratando 1 hora y media, pero no estás tratando 1 hora y media la misma lesión. Lo que estás tratando 1 hora y media son lesiones diferentes, porque es importante el tiempo de irradiación cuando se trata de una lesión. Una lesión con TAP-X, con metástasis cerebrales, no tarda más de 5 o 6 minutos con un isocentro con dosis única. Entonces, tenemos que salir un poco del concepto del tiempo de radiación como eficacia. Tenemos un tiempo más largo de radiación de la estancia del paciente dentro del equipo. Pero yo creo si lo haces, yo he tenido pacientes, por ejemplo, que lo he hecho en 2 fases el mismo día. He tratado 5 o 7 metástasis, he hecho un descanso y después he vuelto a tratar 5 o 7 metástasis otra vez. Es decir, que lo toleran bien, en general lo toleran bien. Pero Andrea tiene que entender esta cosa, que es importante el tiempo de radiación de la lesión misma, no el tiempo global de radiación. Eso es importante. Tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta para hacerte. Mostraste unas imágenes y hablaste algo al principio, pero no lo terminé de entender. Mostrabas que era como una esfera con múltiples entradas. Sí, ¿Tá? Y muy 1600. similar al Cyber. Sí, pero no Quería te que me olvides que explicaras eso. Cyber no tiene 360 grados. Claro.
exacto. Y el TAP tiene 360 grados. Es decir, eso, cuando yo demostré esta metástasis en la periferia, es muy difícil tratar esta metástasis con otro tipo de equipos. Porque para entrar ahí con TAVR tienes que entrar por delante. Pero entrando por delante con una dosis terapéutica tiene que atravesar todo el cerebro. Es decir, aumenta la dosis sobre el cerebro. Y con el TAP no hace falta de entrar por delante, puedes entrar por atrás, porque tiene un tratamiento 360 grados. Sí, una cosa que estamos haciendo, ahora estamos haciendo, el TAP es un tratamiento stop and shut. Eso es cierto. Stop and shut en 360 grados. Están haciendo con los nuevos equipos de hacer un tratamiento, arcoterapia, no hacer shot and stop, and shut, pero hacer un radioterapia. Yo, personalmente, por mi experiencia, mira, el TAP se puede desarrollar en la forma que quieren sus inversores, sus médicos, sus que han inventado el TAP. Pero a mí, stop and shut me gusta más porque preserva más el tejido cerebral global. Lo que preserva más es la dosis integral. Entonces, y además, teniendo una irradiación de 360 grados, te da muchas facilidades para irradiar en cualquier parte del cerebro. Eso es la posibilidad. Muchísimas gracias. Genio como siempre. ¿Alguna otra pregunta quieren hacer? Em, y por el chat. Bueno, por el chat te están felicitando mucho, Kita, de una muy buena presentación y que muchas gracias también. Perfecto. Bueno, cualquier otra pregunta que quede pendiente por contestar, las vamos a ir relevando y después compilamos igual las respuestas y se las compartimos. Yo sí Gracias. tengo una última pregunta, Kita. Después de tantos años de experiencia e innovación en este campo, ¿qué es lo que más te entusiasma del momento que está viviendo hoy la neuroradiocirugía? Bueno, el avance tecnológico que estamos viviendo. Mira, vamos a ver, yo empecé mi historia en 1996 con Gamma Knife en Karolinska, ahí donde nace Gamma Knife. Y después pasé a trabajar con un acelerador lineal que era parecido con el equipo de Florida, SRS 200 que se llamaba. Y después trabajé con tomoterapia, con CyberKnife. Y ahora yo creo que llegando al TAP cumple todas mis expectativas como radio-oncólogo y como neurocirujano. Y lo que estamos haciendo, una cosa muy importante que los oncólogos también lo tienen que entender. El campo no es solo oncología, pero es vascular y sobre todo lo que estamos haciendo ahora es funcional. Es una cosa muy satisfactoria ver pacientes con dolor oncológicos que no hace falta de estar 6 meses, 8 meses con las bombas de morfina, tramador en la cama. O del dolor. Yo he tenido 2 casos de pacientes con neuralgia de triquímeno con intento de suicidio. Intento de suicidio. Y después de la radiocirugía han mejorado en forma espectacular. Lo que me apasiona mucho ahora no es solo la oncología, que es lo básico. Es lo básico de la radiocirugía, pero también da neurocirugía funcional y también el concepto de radio neuromodulación, que yo creo que los oncólogos lo tienen que abrazar con mucha fuerza y cariño porque cambian la vida de los pacientes. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer escucharlo y compartir este espacio con usted. La presentación, por supuesto, ha sido sumamente enriquecedora y sin duda nos deja muchas reflexiones para la forma en que viene de seguir tratando a nuestros pacientes, ¿no? Manu, Sí. disculpa, hay 2 preguntas más en Ah, chat. tenemos 2 ¿Hay preguntitas tiempo? más, si no hay problema, doctor. Sí. Bien, te comento una más. ¿Hay algún límite en tamaño de tumores malignos para tratar con SAP-X? Preguntan. Vamos a ver, que es una pregunta muy interesante porque la posibilidad que te da ZAPEC es precisamente tratar tumores de gran tamaño. Nosotros hemos tratado tumores que llegan hasta 40 CTs en 5 fracciones. Y esa posibilidad te puede dar ZAP porque puede utilizar por la forma de radiación, te permite
tratar esos tumores de hasta 40 TTs. He tratado gliomas de 42 TTs de volumen, en reirradiaciones, evidentemente, no en tratamiento primario. Es decir, que los límites teóricos son los límites de radiocirugía. Los límites prácticos lo decide cada médico con su paciente. Nosotros podemos dar digamos, orientaciones, podemos decir eso, pero yo creo que cada paciente es diferente, cada médico tiene que evaluar el paciente en una forma diferente y hacer lo mejor para el paciente. Pero yo he tratado lesiones que están fuera del protocolo habitual de radiología, 42 TTs. La lesión malformación que habéis visto, por ejemplo, tenía un volumen muy grande. He tratado glioblastomas en forma espectacular. Digamos, no les he salvado la vida, pero le he dado 6 meses, 8 meses de calidad de vida que los pacientes te lo agradecen de todo corazón y eso es un éxito. La segunda. En realidad la segunda más son felicitaciones. Octavio dice, buen día, profesor. Le mandamos un saludo afectuoso. La doctora Fabiola Flores y un servidor de doctor Pérez, desde Monterrey, México. Nosotros Vale, muy contaremos con bien. el primer SAP en México en combinación con un LINAC y telenósticos. Además de un programa de radiocirugía funcional, además de las indicaciones que comenta Llora para indicaciones emergentes como radioinmunoterapia, radiación y radiocirugía ay, Ayudante. neoayudante. Sí, vale, muy bien. Excelente. Y después hay una tercera pregunta, pero más para Manu. Ujú. ¿En Argentina hay estos equipos y en dónde? Bueno, en Argentina todavía no hay equipos de SAPEX. El más cercano que tenemos en la región está en Paraguay, que fue instalado a principios del año pasado y ya para mediados estaba tratando su primer paciente. Y bueno, justamente ahí recién en el comentario que leíste, se habló de que se está por instalar uno en México, en El Salvador y en Brasil también. Así que podemos decir que estos equipos están llegando de a poco hacia esta punta del planeta. Muy Así que bien. bueno, si no hay más preguntas, nuevamente muchas gracias, doctor Salavanda. No quisiera dejar de agradecer a SAP Surgical Systems por habernos acompañado en esta actividad, así como también a todos los que asistieron, ya sea presencial como online. Un Muchísimas abrazo, un placer veros, mis amigos, que les quiero mucho. gracias. ¿Vale? Hasta pronto. Adiós.